Perfecto. Ya entonces estamos reuniéndonos y estamos entonces iniciando la grabación. Por aquí Leari me está preguntando por el código del curso. Dame un momento, ya te lo voy a colocar en el chat. Bueno, se lo voy a colocar a todos. Ya les indico por qué Leari me está solicitando el código. Es 201102. Voy a colocarlo por acá. Listo. Bueno, antes de iniciar, les doy la bienvenida al presente CIPAS, el cual corresponde a el ejercicio 1 y el ejercicio 2 de la tarea actual, que es la tarea 4, que trata sobre las reacciones químicas y las titulaciones. El CIPAS que vamos a desarrollar hoy va a comprender la explicación de algunos conceptos clave, vamos a realizar unos ejemplos, vamos inclusive a utilizar un pequeño jueguito para que aprendamos a balancear las reacciones químicas y que pues nos vaya a quedar bien el ejercicio, sobre todo el número 2. Y posteriormente vamos a resolver sus dudas e inquietudes como siempre. Pero antes de eso, les voy a solicitar a todos que por favor le den en el botón de inscribirme y la confirmación de la asistencia en el campus virtual, de manera tal que ustedes, digamos, ya tengan la evidencia de que se encuentran en este espacio. Y de igual forma les voy a solicitar que por favor llenen la encuesta de satisfacción que les estoy mostrando. Para eso, Leari nos estaba solicitando el código del curso porque necesitamos pues tener la idea o la percepción de ustedes con relación a los encuentros. Entonces es importante que pues que tengamos esa retroalimentación de parte de la red de tutores del curso de Química General. Recuerden que este CIPAS es desarrollado en conjunto con la profesora Stephanie Olmos de los Reyes. Entonces, bueno, la idea es que a lo largo de esta presentación ustedes puedan tomarse el tiempito de llenar la encuesta. Y bueno, no siendo más, nuevamente les doy la bienvenida y voy entonces a proceder a llevar a cabo la respectiva presentación. Listo, entonces por acá tenemos el título, reacciones químicas y estequiometría, que es la temática de los dos ejercicios de nuestra prácticamente última tarea, donde ustedes van a estar subiendo sus avances en el foro y van a estar recibiendo la retroalimentación por parte de nosotros los tutores. Ya lo que se viene prácticamente es la evaluación o prueba objetiva, POC, que ya es lo último, ¿verdad? Tiene un peso evaluativo bastante considerable y los punticos que ustedes lograron obtener con la realización de los componentes prácticos para aquellos que asistieron. Y listo, ya prácticamente estamos entonces en la recta final. Esta es la última tarea del momento intermedio, antes de llevar a cabo el cierre del curso. Entonces, siempre les recuerdo la importancia de enviar sus aportes, de no dejar a último momento el envío de estos avances, porque ustedes saben, chicos, que nosotros tenemos un número considerable de estudiantes y me ha pasado en estas dos últimas tareas que, por decirles un ejemplo, ustedes saben que antes de que se cierre la actividad, ya digamos hay una fecha límite para el envío de los avances. Estos son 3 días antes en horario laboral. Entonces resulta que, por decir, el viernes se cierra el último avance hasta mi horario laboral y pasa que el jueves dejo los foros en cero, es decir, retroalimento a todos, y el viernes encuentro 40, 50 mensajes nuevos. Listo, entonces la situación es que están dejando hasta el último día para enviar los avances y no es la idea. Listo, yo en la medida de lo posible intento retroalimentar, si no es el mismo día, el día siguiente, máximo tenemos unas 48 horas para realizar la retroalimentación, de manera tal que usted tenga tiempo de darse cuenta en qué de pronto se equivocó, cuál es la oportunidad de mejora y que hagan la tarea para que enseguida la puedan montar en el entorno de evaluación y ya yo inmediatamente ir revisándolos en el momento y pues darles la calificación final.
Entonces, la invitación es, por favor, no dejen la actividad para último momento, porque también la plataforma a veces se satura, y me pasa mucho que el día del cierre me cuentan que se les fue el internet, que tuvieron problemas de conectividad, etcétera, etcétera. Entonces, esto simplemente es un amable recordatorio de pues tomarse el tiempo de hacer las cosas con más calmita. Listo. Entonces, bueno, a lo que vinimos, estos son nuestros ejercicios. Pero cuando todo parecía estar en su contra y al final bueno, lograba alguien lo tiene que el nadie micrófono creía posible. encendido, vamos a revisar. Parece que ya lo apagó. Gracias. Bueno, necesitamos conocer los conceptos, ¿verdad? Para poder ubicarnos, para poder contextualizarnos. Y ese primer concepto es el de reacción química, porque nuestro ejercicio número 1 nos pide clasificar las reacciones químicas. Pero si no sabemos qué es una reacción, pues qué vamos a organizar, ¿verdad? Entonces, básicamente, estos son procesos termodinámicos que van a transformar la materia. Hay dos tipos de cambios de la materia. Pueden ser cambios físicos y cambios químicos. En los cambios físicos son aquellos en los cuales no se va a cambiar la naturaleza, no se va a transformar la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, si tú tienes una hojita de papel y esa hojita de papel tú la cortas en pedacitos con una tijera, tú puedes otra vez reunir todos esos pedacitos y va a seguir siendo exactamente la misma hoja de papel. O si coges una plastilina, un pedazo de plastilina y lo tomas con tus manos y le cambias esa forma, tú estás transformando, evidentemente ha habido un cambio, pero eso es un cambio físico porque esa plastilina no va a dejar de ser lo que es, ¿verdad? Entonces, a diferencia de esos cambios físicos, los cambios químicos sí vamos a tener una transformación en la naturaleza de la sustancia. Entonces, va a cambiar esa estructura molecular, ya se va a transformar en una cosa totalmente diferente y ya van a existir enlaces químicos que nos van a permitir consumir o liberar energía. Listo. Entonces, es como cuando tienes, por ejemplo, un pedazo de madera y tú lo quemas. Entonces, por ese proceso de combustión vamos a tener al final ceniza, ¿verdad? CO2, y ya eso no va a volver a ser lo que era antes. Es muy diferente a un cambio físico, como por ejemplo si tomas un vasito con agua y lo colocas en la nevera, se transforma en hielo, pero al final el hielo sigue siendo agua, ¿verdad? Solamente cambió su estado. Pasó de líquido a sólido, pero su naturaleza no cambió. En el caso de las reacciones químicas, sí vamos a tener entonces esas transformaciones en la estructura como tal de las sustancias. Entonces, es básicamente lo que les acabo de explicar ahorita, ¿verdad? Fíjense ustedes que aquí también les he colocado el ejemplo de los clavos. Cuando se oxidan, ya cambia la naturaleza, ¿verdad? De esa sustancia. Y entonces, en este caso, vamos nosotros a identificar varios miembros que hacen parte de una reacción química, que son los reactivos y los productos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de productos hablamos de generación de sustancias nuevas, porque las sustancias que reaccionaron van a cambiar totalmente, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer un poquito más sobre las reacciones químicas, identificando los miembros que la componen. Vale la pena mencionar que aquí voy a utilizar los términos ecuación y reacción química de manera indistinta. Ustedes deben tomarlo como sinónimos, ¿listo? Y básicamente una ecuación o una reacción química es una representación escrita y abreviada de lo que está ocurriendo en la naturaleza. Entonces, fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos al hierro, tenemos al cloro, que son los reactivos que siempre van a estar en el lado izquierdo. La flechita va a representar lo que se está generando, lo que se está produciendo. En este caso, estamos formando tricloruro férrico. Listo. Entonces, del lado izquierdo tenemos los reactivos, del lado derecho vamos a tener siempre a los productos. Por acá les he indicado que las reacciones químicas tienen más información, o sea, aparte de decirnos cuáles son los reactivos y cuáles son los productos, también nos puede traer información de los estados de agregación de la materia. Entonces, fíjense ustedes que aquí aparece una S, aquí aparece una G y acá aparece una S nuevamente. Eso significa que el hierro está sólido, el cloro está en forma de gas, ¿verdad? Y por acá también el caso del producto va a también estar de esta manera.
Entonces, dependiendo lo que aparezca como subíndice, pues ese va a ser el estado de agregación. Puede ser líquido, puede ser gaseoso, puede ser acuoso, significa que está disuelto en agua. Y delante de cada uno de esos miembros de las reacciones vamos a tener unos números, que son los que les he colocado resaltados en rojo y subrayados, que se llaman coeficientes estequiométricos. Listo, eso no se nos puede olvidar porque eso es muy importante para el desarrollo de estos dos primeros ejercicios, los coeficientes estequiométricos. Y ya vamos a ver entonces un poquito más acerca de ellos. Entonces, fíjense ustedes que yo nuevamente les he señalado acá los coeficientes. ¿Y qué nos van a decir esos números grandes? Nos van a decir el número de moles o moléculas de cada una de las sustancias que forman parte de la reacción. Entonces, fíjense ustedes que yo por acá tengo 2 moles de sodio, 2 moles de agua, 2 moles de hidróxido de sodio y en el caso del hidrógeno, en estado gaseoso, no tengo ningún coeficiente estequiométrico, entonces nosotros vamos a entender que cuando no hay nada es un número 1. Listo, es el número 1. Fíjense ustedes que aquí yo les coloqué que usualmente cuando el coeficiente es 1, no lo vamos a escribir y se va a entender que con escribir simplemente el símbolo de ese elemento químico o la fórmula de la molécula o de la sustancia, entonces vamos a tener una unidad, ¿ok? Entonces eso para que lo tengamos en cuenta porque escribir el número 1 es redundante en este caso. Entonces, aparte de esos coeficientes estequiométricos de los estados de agregación, también vamos a tener unos subíndices, que son estos números pequeñitos que aparecen dentro de las fórmulas de los diferentes compuestos químicos. Y nos van a indicar la cantidad de átomos que hay de un determinado elemento o compuesto. Entonces, fíjense ustedes que en el caso del hidrógeno tiene un número 2, significa que tengo 2 átomos de hidrógeno en la molécula de agua. Listo. Pero tengo 2 moles de agua. Acordémonos que los números grandes hacen referencia al número de moles que voy a tener de ese compuesto y los números pequeños van a hacer referencia al número de átomos que hay de un elemento. En este caso tengo 2 moles de agua, de H2O, y tengo 2 átomos de hidrógeno. Por acá tengo un átomo de sodio y 2 moles de sodio. Por acá tengo un mol de sodio, perdón, un átomo de sodio, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, y tengo 2 moles de hidróxido de sodio, que es el compuesto como tal. Y acá tengo un mol de hidrógeno y 2 átomos de hidrógeno. Cuando el subíndice es 1, no se escribe, así como en el caso de los coeficientes estequiométricos, porque es suficiente con el símbolo del elemento. En el proceso de balanceo de una ecuación química, los subíndices no deben modificarse, porque si yo coloco aquí un 3 en el caso del H2, entonces ya yo no voy a tener agua, ¿cierto? Entonces, eso no se puede modificar. En el primer ejercicio nosotros debemos balancear la reacción química, ya yo les voy a poner un ejemplo de cómo se balancea, pero no podemos cambiar esos números pequeños, esos subíndices, porque voy a cambiar inmediatamente la estructura. Si yo, por ejemplo, acá coloco Na2, listo, eso va a ser, ya eso no va a ser hidróxido de sodio, ya va a ser una sustancia totalmente diferente que no tiene nada que ver con la reacción química. Entonces, eso para que por favor lo tengamos en cuenta. Solamente se modifican los coeficientes estequiométricos, es decir, los números grandes. También vale la pena mencionar que dentro de una ecuación química tenemos siempre que mantener la ley de conservación de la masa. Ya nosotros sabemos que la materia no se crea, no se destruye, se transforma, pero es importante mencionar que debemos conservar la masa. Si yo tengo 50 fichas de este robot de esta manera y tengo 50, se transformaron esos legos, por decirlo así, y yo al final voy a tener 100 fichas al final. Voy a tener la masa de 100 fichas como producto
y la masa de 100 fichas en los reactivos, porque yo no puedo crear masa, ¿ok? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Ya les voy a enseñar cómo se balancean las reacciones químicas, que al final es uno de los puntos que me pide el ejercicio 1, pero quisiera saber si hasta el momento está todo claro, por favor, si hasta el momento vamos bien para continuar. María me dice que todo está ok, vamos a revisar por acá el chat. Gracias, Ximena, muchísimas gracias por responder. No, este CIPAS no es de primera matrícula. Este CIPAS no es de primera matrícula, María del Mar. Gracias, Cristian. Listo. Ok. Bueno, muchísimas gracias entonces, chicos, por haberme contestado la pregunta. Entonces vamos a ver el ejemplo de cómo vamos a balancear la reacción química. Existen diferentes métodos para balancearla. Existen métodos algebraicos, existe un método redox, pero en este caso nosotros hemos optado por el método más sencillo para que desarrollen la actividad, que es por el método de tanteo, que es usado cuando las ecuaciones son sencillas, cuando no son ecuaciones tan complejas, y simplemente debemos tener en cuenta que las fórmulas, es decir, la fórmula química es la representación, ¿verdad? La manera en la cual yo voy a estar escribiendo el compuesto químico. Y los subíndices son constantes. Lo que va a cambiar simplemente es el número de los coeficientes o de los moles. Listo. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo el tricloruro de aluminio. Eso no va a cambiar. Solamente va a cambiar lo que yo voy a colocar delante de ese compuesto, que es el coeficiente estequiométrico. Listo. Entonces, fíjense ustedes que en este caso, esta ecuación no está balanceada y yo la voy a balancear como se encuentra escrita del lado derecho. Vamos a ver entonces por qué no está balanceada. No lo está porque la ecuación que yo tengo de este lado me muestra que del lado izquierdo, es decir, del lado de los reactivos, tengo solamente un átomo de aluminio. Listo. Y del lado derecho tengo efectivamente un átomo de aluminio. Pero resulta que del lado de los reactivos tengo 2 átomos de cloro y en los productos tengo 3. Entonces yo no puedo tener esas variaciones. Yo tengo que tener lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. En el caso del aluminio está ok. Tengo uno de un lado y uno del otro, pero el cloro no está balanceado porque de un lado tengo 2 y del otro lado tengo 3. Vale la pena aclarar que lo que voy a comparar es lo que está antes y después de la flecha. Listo. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, balancear la reacción química. Ella me va a quedar así. ¿Ok? Entonces vamos a ver por qué, como aparece del lado derecho de la diapositiva, está balanceado. Entonces vamos a ver cómo se balanceó esa reacción. Ya dijimos que en los reactivos vamos a tener 2 átomos de cloro y en el producto tenemos 3. Significa que tenemos un átomo adicional de cloro en los productos y eso nos indica que hubo una reacción, ¿verdad?, de más de una molécula de cloro. Listo. Entonces, si nosotros anteponemos un 2, es decir, le colocamos un coeficiente estequiométrico 2 a la molécula de tricloruro de aluminio, entonces nos va a quedar de esta manera. Listo. Yo le coloqué ese 2. Ahora, ¿qué voy a tener? Voy a tener 6 átomos de cloro en los productos. Profe, ¿por qué tenemos 6 átomos de cloro en los productos? Porque es importante mencionar lo que dice aquí en esta nubecita que yo les puse. Para calcular el número de átomos debemos multiplicar el coeficiente estequiométrico con los subíndices. Listo, recordemos, multiplicar coeficiente estequiométrico, que sería el 2, que está de rojo, con el subíndice, que sería el 3 del cloro. Entonces tengo 2 por 3, 6 átomos de cloro del lado derecho. Listo. Y ahora tengo 2 del lado izquierdo. Sigue estando sin balancearse. Entonces,
Tenemos 6 átomos de cloro en los productos, pero yo puedo igualar esos átomos de cloro si yo le coloco un 3 a la molécula de cloro en los reaccionantes, en los reactivos. O sea, si yo delante del cloro 2 le pongo un 3, entonces ya voy a tener 6 cloros a la izquierda y 6 cloros a la derecha. Fíjense aquí cómo aparece. Tengo 6 acá y 6 de este lado. Para terminar de balancearla, ¿qué me está pasando aquí? Que ahora tengo los cloros balanceados, pero el aluminio no lo está, porque del lado izquierdo tengo 1 y del lado derecho tengo ¿cuántos átomos de aluminio? A ver, ¿quién desactiva o más bien activa el micrófono y me indica cuántos átomos de aluminio tengo del lado de los productos? Uno. No, acuérdate que tenemos que hacer la átomos. multiplicación. Tenemos 2, exactamente. Tenemos un átomo, ¿verdad? Como subíndice, pero ya haciendo el conteo para poder balancear, tenemos que multiplicar el 2, que es el coeficiente estequiométrico, por el 1 invisible, por decirlo así. Entonces tengo 2 átomos a la derecha y tengo un átomo de aluminio a la izquierda. Por eso decimos que el cloro ya está balanceado, porque en el cloro tengo 6 a la derecha y 6 a la izquierda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo. Colocarle un 2 delante del aluminio y así de sencillo, entonces yo voy a tener los 2 átomos de aluminio como producto y esos se van entonces a balancear con esos 2 que también voy a tener en los reactivos. Listo. Vamos a practicar con otros ejemplos. Ustedes me van a ayudar, van a ir desactivando los micrófonos para que nos quede claro esto, porque si la reacción no está balanceada, no nos va a quedar bien el ejercicio. Yo por acá les tengo un jueguito. Vamos a colocar el nivel principiante y ustedes me van a ayudar a balancear esta reacción. Entonces por acá tengo que el nitrógeno reacciona con el oxígeno y me da un óxido. Listo. Entonces, vamos a pensar, ¿cuántos átomos de nitrógeno tengo a la izquierda? A ver, ¿quién me ayuda? 2. Tengo 2, a la derecha tengo 2 también, ¿cierto? ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo a la izquierda? Tenemos 1. No. ¿Cuántos átomos de No, oxígeno? no hay ninguno. Ninguno. No, señor. Tenemos 2 también. Tenemos 2. Fíjense ustedes, tenemos a la izquierda 2 átomos de nitrógeno y a la derecha, y a la derecha 2 átomos. tenemos. Ah, ok, me confundí, disculpe, doctora. A la derecha tenemos 2 de nitrógeno. A la izquierda vamos ahora con el oxígeno. El oxígeno a la izquierda tenemos 2. A la derecha, ¿cuántos hay? 1. Hay 1, exactamente. Entonces, fíjense que tenemos el nitrógeno, ok, porque el nitrógeno tengo 2 de un lado y 2 del otro. Pero el oxígeno está, digamos, no está balanceado porque tengo 2 de un lado y 1 del otro. Listo. ¿Qué creen ustedes que tengo que hacer? Vamos a modificar estos valores aquí, así como estoy haciendo. ¿Qué números creen que debo colocar para que quede balanceado? A ver, si tengo 2 átomos a la izquierda y tengo 1 a la derecha de oxígeno, ¿qué número creen que tengo que colocarle como coeficiente en el producto? A la derecha. ¿Qué número coloco? A ver. En el lado derecho. Ah, en el lado derecho sí, el 2. Un 2, exacto. Pero ahora, ¿qué me pasó con el nitrógeno? Quedó en 4. Quedó en 4. Y si tengo 2 de un lado, entonces, ¿qué número le coloco al nitrógeno en los reactivos? 2. 2. 2. Dos Ok. también.
Y entonces aquí un 1, porque eso no lo puedo dejar en 0, porque acuérdense que el 0 no existe, ¿ok? Entonces hay que señalarlo. Entonces vamos a revisar. Perfectamente balanceada. Listo. Vamos a hacer otra solamente como para ya finiquitar este pedacito de explicación. A ver, ¿qué hacemos por acá? ¿Quién dice algo? No todos a la vez. Iría 1, profe, en la primera. 1, exactamente. Y un 1 por acá también a la derecha. ¿Y qué le pongo al oxígeno? Quedaría con 1, ¿no? Un 1, exactamente. Vamos a revisar. Perfecto. Ya, fíjense ustedes que eso es muy sencillo. Simplemente es multiplicar coeficiente estequiométrico por subíndice. Listo. No olvidando que los coeficientes estequiométricos hacen referencia a los moles, porque ese concepto de moles lo vamos a utilizar para el ejercicio 2. Entonces, solamente para repasar, en el caso de la reacción que les estoy mostrando, tengo un mol de carbono reacciona con un mol de oxígeno y me produce un mol de dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta esos conceptos. Entonces, jóvenes, así se balancean las reacciones químicas. Y entonces, la segunda parte de mi ejercicio número 1, entonces lo primero que tiene que hacer es coger su letra, ¿verdad? Mirar la reacción y rectificar, verificar si esa reacción está balanceada. ¿Qué tiene que hacer después? Clasificar la reacción. Entonces yo les voy a explicar ahorita los tipos de reacción química que tenemos. Entonces fíjense ustedes que la primera clasificación es la reacción de composición o síntesis. Síntesis es una unión, ¿verdad? Simplemente elementos o compuestos sencillos se unen para formar compuestos más complejos. Fíjense aquí. Tenemos los reactivos A más B se unen y forman un compuesto que ahora se llama AB. Usted simplemente tiene que mirar la estructura de su reacción y comparar a ver si se parece a esta estructura que yo les estoy mostrando por acá. Es muy, muy sencillo el ejercicio número 1, bastante intuitivo. El otro tipo de reacción es el de, bueno, antes de continuar, aquí les traje un ejemplo de la vida real. Fíjense ustedes cómo podemos formar el óxido de magnesio, ¿verdad? Tenemos el magnesio por un lado, el oxígeno, y estamos uniéndolos, están sintetizando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos formando un compuesto un poco más complejo. Lo mismo en la producción del cloruro de sodio. Fíjense ustedes que simplemente es la unión. Por acá les tengo algunos ejemplos cuando voy a formar óxidos metálicos y no metálicos, cuando voy a formar sales, cuando voy a formar hidróxidos y oxiácidos. ¿Se acuerdan que eso era la temática de la tarea número 2? Fue la primera tarea de aportes en foro que realizamos. Entonces, esos son ejemplos típicos de reacciones de composición o de síntesis. El otro tipo de clasificación hace referencia a las reacciones de descomposición. En este caso es exactamente lo mismo, pero al revés de la reacción anterior. Tengo compuestos que son complejos y los voy a desglosar en compuestos más sencillos. Listo. Entonces es el típico ejemplo de la formación del mismo compuesto que formamos en la diapositiva anterior. Fíjense que ahora ese compuesto AB se está desglosando. A por un lado y B por el otro. Y estoy formando entonces compuestos muchísimo más sencillos. Ejemplos de la vida cotidiana. Cuando, por ejemplo, los carbonatos se descomponen por calentamiento, entonces se produce el dióxido de carbono y otros compuestos más. Listo, estamos formando sustancias que son más complejas, perdón, más simples. Fíjense ustedes que aquí tenemos el carbonato de calcio, que se va a descomponer en compuestos más sencillos como el óxido de calcio y el dióxido de carbono.
Por acá también tenemos a los bicarbonatos, ¿verdad? Ay, disculpen, qué pena. Y entonces así vamos desglosándolos hasta tener compuestos más sencillos. Aquí ustedes básicamente lo que tienen que hacer es comparar esa reacción que ustedes, digamos, les fue asignada de acuerdo con la letra que escogieron y buscar entonces una estructura que se parezca a la que les estoy mostrando acá. Otro tipo de reacción química bastante común es el de desplazamiento o sustitución simple, donde vamos a ver cómo un reactivo A va a desplazarse a otro que está enlazado, formando dos productos. Entonces, fíjense ustedes que por acá tenemos a el compuesto A, o vamos a decir el reactivo A más bien, y por acá tenemos entonces al reactivo BC. Entonces, fíjense que ahora la A ocupó el lugar que tenía B, y B entonces quedó desplazado, por eso se llama desplazamiento simple. Vamos a verlo en la vida cotidiana. Fíjense ustedes acá cómo el hierro está ocupando ahora el lugar del cobre en el sulfato. Listo. Y entonces el cobre salió desplazado. ¿Por qué? Porque entonces lo que va a ocurrir es que el compuesto va a fragmentarse en elementos o compuestos que son más sencillos. Entonces, en este caso, este compuesto que era el sulfato de cobre va a fragmentarse, ¿verdad? En algo más sencillo. Por eso es que ya no es sulfato de cobre, ahora se fragmentó y el cobre salió y se desplazó y se sustituyó por el hierro, que era el otro elemento que hacía parte, pues, de los reactivos. Entonces, por eso es sustitución simple. Hay otro tipo de sustitución que ya no es simple, ahora es doble. Y esto ocurre típicamente en los iones en un compuesto cuando cambian de lugar con los iones de otro compuesto y se forman sustancias totalmente diferentes. O sea, es lo mismo que la sustitución simple, pero todos van a desplazarse. Ejemplo típico de esto. Fíjense ustedes acá cómo en el caso de el HCl, el ácido clorhídrico, ¿verdad? Más el hidróxido de sodio, vamos a producir cloruro de sodio y agua. Entonces, fíjense ustedes que el lugar que tenía el hidrógeno en el ácido clorhídrico, ahora lo tiene el sodio, que hacía parte del NaOH. Si ustedes miran bien, ahora la H del ácido clorhídrico y el OH del hidróxido de sodio, ahora se me formó agua, porque tengo dos átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno. Entonces, fíjense que es exactamente lo mismo que el ejemplo anterior, pero entonces ahora ese desplazamiento es doble, o sea, porque todos se van a desplazar y van a mezclarse entre sí. Fíjense ustedes, lo mismo sucede con el caso del ácido sulfúrico, con este sulfuro, donde entonces ahora el lugar que tenía el sodio en el segundo reactivo, ahora lo va a ocupar el H2 que estaba en el ácido sulfúrico. Y ahora entonces va a ocurrir que el hidrógeno ya no va a estar con el ácido en los productos, sino el sodio que había salido pues desplazado de mi segundo reactivo. Entonces fíjense ustedes que es muy sencillo de identificar, simplemente vamos a tener ese proceso donde entonces vamos a tener la participación de dos compuestos, donde el catión de un compuesto va a intercambiarse con el catión del otro. ¿Ok? Entonces vamos a, en el caso de nuestra primera ecuación, a formar un sólido insoluble o casi insoluble, un precipitado. Y en el caso de mi segunda reacción vamos a tener un desplazamiento, en este caso, de gas. ¿Listo? Acá les traje un resumen de los tipos de reacción que existen, como para que lo tomen allí de referencia a la hora de ustedes realizar pues la escogencia de el tipo de reacción química. Recordemos entonces reacciones de composición, de descomposición, de desplazamiento simple
y de desplazamiento doble. Ya otro tipo de reacciones químicas sí les recomiendo investigar, leer un poquito, pero básicamente son derivados de estos tipos de reacción. Ya entonces allí ustedes lo que tienen que hacer es identificar en el anexo 3, que es el de entrega de la tarea actual, y ustedes simplemente lo que tienen que hacer es indicar, ¿verdad?, de qué o sobre qué trata cada uno de esos tipos de reacciones, y pues ahí yo se los he colocado en este cuadrito muy intuitivo para que puedan pues identificar la reacción que les toca. Y con esto entonces pasamos a nuestro ejercicio 2, no sin antes preguntarles si hasta aquí entonces estamos bien. Perfecto. El link de la encuesta, la persona que me está preguntando, que no me aparece el nombre, está aquí arriba, mira. El link de la encuesta lo coloqué aquí. Simplemente tienes que revisar un poco más arriba el chat y listo. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la confirmación. Entonces vamos a pasar al desarrollo de mi ejercicio número 2. Sí te aparece, mi amor, está aquí arriba. Profe, lo que pasa es que yo entré tarde y el chat no carga arriba. No te carga. Vamos a ver si te lo puedo pegar aquí un momentico. Yo entré a las 7:32 y ya no me... Ya te lo comparto, dame un segundito. Ok. Porque de pronto como tú pueden estar otros estudiantes con la misma situación. Listo. Lo coloqué en el chat de mi... Listo. Ya allí se los compartí. Bueno, vamos a continuar entonces con el desarrollo de mi ejercicio 2. Para el desarrollo del ejercicio 2, muchachos, hacemos algo muy sencillo, que a mí me gusta de pronto empezar siempre por ahí. Déjenme un momentico a ver si... Ay, no sé por qué esto no... Ya, listo. Entonces, me gusta mucho empezar con este ejemplo porque es súper fácil y siempre me ayuda a identificar claramente los conceptos de reactivo límite y reactivo en exceso, que es la temática de este ejercicio propuesto. Y es un acertijo bien sencillo. Si yo tengo 5 salchichas por acá y tengo 4 panes, ¿cuántos perros calientes puedo hacer? A ver, ¿cuántos perros calientes? Alguien que ¿Cómo? Profe, repita que no escuché. si tengo 5 salchichas y 4 panes, ¿cuántos perritos calientes me salen? 4 perros y sobra una salchicha. Me salen 4 uno perros súper. calientes y una salchicha caliente. Exacto, así es, tal cual. Entonces, eso básicamente es la temática 2. Se llama reactivo límite y reactivo en exceso. ¿Quién me está limitando la producción de los perros calientes? El pan. El pan me la está limitando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta y pasa que, suponiendo que las salchichas y los panes están combinándose en una taza 1 a 1, entonces estoy limitando por el número de panes, porque resulta que eso es lo que se nos va a acabar primero, ¿verdad? Y entonces lo que me está sobrando, lo que está en exceso, sería la salchicha, ¿verdad? Esa situación poco ideal es lo que nosotros llamamos reactivo limitante o reactivo límite. ¿Listo? Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer en el ejercicio 2. Usted tiene que completar una tabla que yo se la voy a mostrar y es muy fácil. Usted me tiene que decir, de acuerdo con la reacción química asignada, quién es reactivo límite, quién es reactivo en exceso y cuánto me sobra. Eso es básicamente lo que usted tiene que hacer. Entonces, vamos a ir haciendo un paso a paso
para el desarrollo de esta actividad. Usted tiene que completar esta tabla que yo les muestro por acá con su letra, me va a colocar todos los datos que aparece allí y ya vamos a ver un ejemplo completando entonces cada una de esas columnas de nuestra tabla número 2 en este caso. Listo, entonces para este caso ya recordemos los conceptos teóricos. El reactivo límite es el que va a consumirse en su totalidad. Significa que si yo estoy mezclando dos reactivos, si yo estoy haciéndolos reaccionar, va a haber uno de ellos en los que se me va, de los que se me va a acabar primero. Listo, eso no funciona como que mezclo en raciones o partes iguales. No, porque las reacciones en teoría no son perfectas. Entonces, cuando uno de los dos se me acaba y me limita la reacción, entonces ya yo voy a parar con la producción o la generación de ese producto, ¿ya? Y entonces lo que me va a sobrar se va a llamar reactivo en exceso, así de sencillo. Entonces acá yo les traje este ejemplo donde voy a tener 5 gramos de ácido clorhídrico que me van a reaccionar con 5 gramos de zinc para producir hidrógeno y cloruro de zinc. Por acá les pido disculpas, no sé por qué esta diapositiva me sale ese palito chiquitico, pero es una L grande. Lo mismo en el caso de este de por acá. La reacción se ve como extraña, pero bueno. Entonces, el ejercicio les pide determinar esos 4 puntos. Lo primero es el reactivo límite, lo segundo el reactivo del exceso y cuánto estoy generando. Entonces, me preguntan por los gramos que yo estoy produciendo del producto número 1, que en este caso sería el cloruro de zinc, y los moles que estoy generando de, en este caso, hidrógeno. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted primero? Escribir los datos. Entonces, los datos son la reacción. Entonces, usted tiene que balancearla. En este caso, la reacción no está balanceada. Entonces, usted verifica, usted dice, bueno, del lado derecho de la ecuación tengo 2 átomos de hidrógeno. Entonces, del lado izquierdo debo tener también 2 átomos de hidrógeno y también 2 de cloro, porque del lado derecho tengo 2. Entonces, usted revisa eso primero. Y si tiene que balancearla, lo hace. Si usted no balancea la reacción, no le va a salir bien el ejercicio. Listo. Ese es el primer punto. Ya se va a dar cuenta usted por qué si la reacción no está balanceada, no le va a salir bien el ejercicio, porque hay que tener en cuenta los moles. Acuérdense que yo les dije que los coeficientes estequiométricos nos van a representar a los moles. Entonces, en este caso tengo que 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 1 mol de zinc, me produce 1 mol de cloruro de zinc y 1 mol de hidrógeno. Y anoto entonces también las masas. De acuerdo con mi enunciado, 5 gramos de ácido clorhídrico están reaccionando con 5 también de zinc. En este caso, tengo la misma masa, pero eso no significa que están reaccionando al mismo tiempo, que se me van a consumir los dos al mismo tiempo, sino que voy a tener un reactivo que se me va a acabar primero. Esa es la razón de ser del ejercicio, porque ellos no están reaccionando uno a uno. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Balancear la reacción. El otro primer paso es calcular las masas molares o las masas moleculares, que ya usted también aprendió eso en las tareas anteriores. Usted entonces primero calcula la masa molar del ácido clorhídrico. Quiero recordarles antes de continuar que usted tiene que escribir esas masas molares en la columna, listo, tanto de los reactivos como de los productos. Entonces, usted lo que va a hacer es hacer ese cálculo. Entonces usted dice, bueno, el hidrógeno pesa 1 gramo por mol, el cloro 35 gramos por mol, suma esas masas molares y entonces ya tengo la masa molecular de mi compuesto. Entonces, en este caso, para que haya persona que de pronto esté confundida de dónde sale ese 1, de dónde sale ese 35,45, eso lo encuentra usted en la tabla periódica. ¿Ya? Las masas atómicas. Acuérdense que las masas moleculares es la suma de las masas atómicas individuales. Esos datos
los encuentra usted en la tabla periódica, ¿ok? Entonces, yo aquí quise ser lo más exacta posible y por eso es que les puse los valores 1.01, pero usted si pone un 1 está bien, si usted no quiere colocar 35,45, sino 35, también está bien, ¿ya? Esto simplemente es como para hacer el ejercicio más exacto. Luego, ¿qué voy a hacer? Escribir la masa molar del zinc, que como tengo el elemento solito, no tengo que sumar nada, así como me aparece en la tabla periódica, 65.38, también puedes poner 65.4, está bien. Importante, porque por eso se equivocan en el ejercicio. No multiplicar por 2 la masa del ácido clorhídrico, porque ese 2 es el coeficiente estequiométrico y no hace parte de la masa molar, que eso a veces hacen. Entonces cogen el 36,46 y lo multiplican por 2 porque hay un 2 ahí adelante. No, señor. Eso no hay que hacerlo. ¿Cuál es el paso número 2? Calcular los moles. ¿Cómo voy a calcular los moles? Aplicando la fórmula donde me dice que mole es igual a la masa entre la masa molar. ¿Cuánto es la masa del ácido clorhídrico? Según mi enunciado, 5 gramos. Lo voy a dividir entre la masa molecular y eso me va a dar los moles de ácido clorhídrico. 0.137. Voy a hacer lo mismo en el caso del zinc. Voy a coger los mismos 5 gramos de zinc que me están reaccionando y los voy a dividir entre la masa molar del zinc. En este caso me da 0.0765 moles. Entonces ya, tengo mi paso 1 donde escribí mis masas moleculares. Tengo mi paso 2 donde calculé el número de moles de los reactivos. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer después? Voy a comparar con la estequiometría de la reacción. Y aquí por eso es que yo les digo que tiene que estar la reacción balanceada, porque este tercer paso es el que me va a ayudar a identificar quién es el reactivo límite y quién es el reactivo en exceso. ¿Cuál es la relación real entre el ácido clorhídrico y el zinc? Es una división. Yo voy a dividir los moles de cada uno de ellos entre sí. Moles de ácido clorhídrico, 0.137 entre moles del zinc, y eso me da una relación de 1.8 prácticamente. La relación teórica es de 2:1. ¿De dónde saco eso, profe? Ya yo les dije que los coeficientes estequiométricos nos dicen los moles. Entonces tengo 2 de ácido clorhídrico y 1 de zinc. Entonces por eso divido 2 entre 1. Por eso hablamos aquí de comparación. ¿Qué tengo que hacer entonces? Comparar la relación real con la relación teórica. En este caso, la relación real me dice que 1.8 es menor a 2. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que me está faltando ácido clorhídrico para poder consumir todo el zinc. Si la relación real fuera mayor, o sea, me diera 2.4, 2.1, entonces, ¿quién me estaría sobrando? Me estaría sobrando ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, por eso, como la relación real es menor a la relación teórica, entonces significa que nuestro reactivo límite es el ácido clorhídrico y nuestro reactivo en exceso es el zinc, ¿ya? Voy a repasar. Paso 1, calculamos masas moleculares. Paso 2, calculamos los moles, teniendo en cuenta la masa en gramos que me da el enunciado y la masa molar que calculamos en el paso anterior. Luego voy a hacer la comparación con la estequiometría de la reacción, comparando entonces la relación real, que sería la división entre los moles que calculamos en el paso anterior, y los moles que me está indicando la estequiometría. Si esta relación estequiométrica no está correctamente realizada porque yo no balanceé las reacciones, entonces yo no voy a tener la identificación correcta del reactivo límite y en exceso, ¿ya? Porque fíjense ustedes que si yo no hubiese puesto el 2 en el ácido clorhídrico, sino que lo hubiese dejado así, es como si entonces la relación fuera 1:1. Entonces, si yo divido 1 entre 1, obviamente me da 1, y si yo comparo ese 1 con el 1,8, entonces voy a tener que la relación real es mayor y por lo tanto me va a salir que el reactivo en exceso es el ácido clorhídrico y no el zinc, entonces va a tener el ejercicio malo.
Por eso tienen que balancear la reacción. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ya con estos 3 pasos bien fáciles, ya ustedes completaron la mitad de la tarea en el ejercicio 2. ¿Por qué? Porque ya usted colocó la masa, que fue como la calculó anteriormente, ¿verdad? Y determinó el reactivo límite y el reactivo en exceso. Ya tiene la mitad de la tabla hecha. ¿Qué tiene que hacer ahora? Calcular los gramos de los productos y los moles que se me están generando del lado derecho. Bueno, listo. Entonces vamos a ver, ¿hasta allí vamos bien? Por favor, me confirman para continuar con la segunda parte del ejercicio. Sí, profe, vamos bien. Ok, bueno, muchas gracias por la confirmación. Listo, entonces vamos a ver cómo calculamos los gramos o las cantidades que se me están generando. Para eso, yo entonces voy a enfocarme en cada uno de los productos. Mi producto 1 es el cloruro de zinc, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ver la relación estequiométrica. ¿Qué me dice la relación estequiométrica? Que 2 moles de ácido clorhídrico me están generando 1 mol de cloruro de zinc. Esa es la relación estequiométrica. Usted tiene que escribirla. O sea, yo estoy relacionando reactivos con productos porque el ejercicio me está preguntando cuántos gramos de ese primer producto se me están generando en la reacción con las cantidades que tienen disponibles. Listo. Entonces, yo tengo que ver cómo es esa relación estequiométrica. Entonces, ya yo sé que 2 moles de el reactivo límite me produce 1 mol del producto. Aquí es importante aclarar que este cálculo lo voy a hacer con base en el reactivo límite, porque el reactivo límite es el que me está, digamos, condicionando la reacción química. Yo no lo puedo hacer con el zinc porque el zinc me está sobrando. Entonces, como la pregunta es, ¿cuántos gramos se me están generando? Entonces, yo necesito hacerlo con base en ese reactivo que si se me acabó, ya no se me produjo más producto, aunque suene redundante. Listo. Entonces, yo no puedo hacer ese cálculo con el reactivo en exceso, sino con el reactivo límite, y eso es otro punto por el cual ustedes se equivocan en ese ejercicio. Entonces, la relación estequiométrica es entre el reactivo límite y el producto, o los productos, mejor dicho. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo tengo que hacerme aquí? La pregunta es, ¿cuántos moles del cloruro de zinc se me están produciendo a partir de 0.137 moles de ácido clorhídrico? ¿De dónde saqué este 0.137 moles de ácido clorhídrico? De lo que ya hicimos en el paso anterior, ¿verdad? Calculando los moles. ¿Qué quiere decir esa pregunta? Esa pregunta dice, hombre, ¿cuánto estoy generando yo del producto? ¿Cuántos moles de ácido clorhídrico a partir de los moles que en realidad tengo de ácido clorhídrico? Que no son 2, es 0.137. La cosa o lo ideal es que yo tuviera 2, ¿verdad? Para producir 1 mol del cloruro de zinc, pero yo no tengo 2. Solamente tengo disponible 5 gramos que se traducen en 0.137 moles. Sabiendo que es lo que me aparece aquí en el factor este de conversión, sabiendo que por cada 2 moles de ácido clorhídrico estoy produciendo 1 mol de cloruro de zinc. Eso es lo que me quiere decir esa relación allí, que ya yo la saqué arriba y ya yo les expliqué por qué. Lo que viene simplemente es matemática, multiplico todo lo que está arriba y lo divido entre lo de abajo, 0.137 por 1 entre 2, y eso me da 0.0685 moles de cloruro de zinc. Esos son los moles que se me generan. Pero la tabla me está preguntando por los gramos, si no estoy mal, sí, me está preguntando por los gramos. Entonces yo simplemente lo que tengo que hacer es mirar mi fórmula,
donde decimos que los moles son iguales a los gramos entre la masa molar. Entonces, como me están preguntando por los gramos, simplemente los despejo. Y entonces los gramos van a ser iguales a los moles por la masa molar, ¿verdad? Por simple matemática. Entonces, reemplazo moles, que es lo que se me produjo, 0.0685 de cloruro de zinc, por la masa molar de cloruro de zinc. Acuérdense que esa masa molar yo la saqué de la sumatoria de las masas atómicas individuales, o sea, 35.5 por 2 más la masa del zinc, que ya dijimos que es 65.38, y eso me da 136.28. Entonces multiplico y esos son los gramos. Listo. Eso sería entonces la primera parte. La última columna del ejercicio me está pidiendo calcular los moles de hidrógeno. Entonces nuevamente miro esas relaciones estequiométricas, donde voy a tener que 2 moles de ácido clorhídrico me van a generar 1 mol de hidrógeno. Entonces, nuevamente hago la relación. ¿Cuántos moles del producto voy a estar generando, es decir, de hidrógeno, a partir de la cantidad que yo tengo de ácido clorhídrico, que ya dijimos que es mi reactivo límite, y es 0.137 moles, que es lo que yo tengo en realidad disponible, sabiendo que la relación estequiométrica nos dice que por cada 2 de ácido produzco 1 mol de hidrógeno. Multiplico 0.137 por 1 entre 2, y eso entonces me va a dar los moles que se me están generando. Y hasta allí tendríamos el ejercicio realizado. Si yo quiero ser más detallista, ir más allá, más detallada, perdón, entonces yo puedo calcular inclusive los gramos del hidrógeno que yo estoy generando, y en este caso lo que voy a hacer es multiplicar los moles que produje por la masa molar del hidrógeno, que en este caso sería 2, porque tengo 2 átomos de hidrógeno. Y esos serían entonces los gramos que estaría produciendo. De esa manera estaría entonces completando mi tabla. Y eso sería todo, muchachos. ¿Dudas, inquietudes? ¿Todo ok? Vamos a ver Profe, la ¿me cajita por acá. permitiría ver de nuevo las 2 diapositivas anteriores? Las 2 últimas, por favor. Sí, claro que sí, como no, York. Gracias. ¿Esta de acá? Sí, profe. Esta y la otra, por favor. La anterior de esta. Exacto, esa. Listo, profe, muchas gracias. Ok, igual acuérdense que esto queda grabado y yo se los voy a compartir por el foro mañana. Entonces, cualquier cosa, usted como me imagino están haciendo ahorita algunos, le ponen pausa y tan sencillo como tomar una fotico para que se guíen el desarrollo de su ejercicio. Bueno, yo me voy entonces por acá al chat para que ustedes me confirmen si todo quedó claro o si tienen alguna inquietud. Bueno, Jorge me está indicando que todo ok. Vamos a ver qué nos dice Jamie. Gracias, John, por la confirmación. Exacto, sí. De hecho, la idea es que usted se lleve una visión general de la actividad, y ya con más calma usted toma la grabación, va haciendo las pausas y al mismo tiempo va realizando su ejercicio. Gracias, Karen, también. Entonces, bueno, parece ser pues que todo quedó claro. Entonces yo les agradezco a todos por su amable atención, por haberse tomado el tiempo de participar en esta reunión, sacando pues ese espacio
de sus asuntos, sus temas personales. Sé que muchos trabajan, pues tienen su familia, todo. Entonces, de verdad que lo felicito por el desarrollo de, su excelente desarrollo de las actividades y el compromiso, por supuesto. Voy entonces a proceder a dar cierre a la actividad. Voy a detener la grabación, voy a parar entonces la pantalla compartida, a dejar de presentar por acá. Y pues muchísimas gracias a todos nuevamente por su participación y les deseo una feliz noche. Chao, chao chicos. Su prueba, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego.